Hola a todas y a todas, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar un asunto bastante interesante dentro de la tabla de contenidos. Tenemos la construcción del sentido común y la construcción social, o, entre paréntesis, de la vida objetiva. Soy Nicolás Gómez Núñez y si tienes alguna duda, problema, inquietud, si necesitas ampliar el conocimiento, recibir bibliografía apropiada, pertinente, entonces debes escribirme a esta dirección electrónica. Para hablar del sentido común, vamos a remitirnos al capítulo número 2, la interacción social en la vida cotidiana, de los señores Peter Berger y Thomas Luckmann. Este capítulo se encuentra dentro de un repertorio mayor de abordajes interesantes en el libro La construcción social de la realidad. En el capítulo o en la primera parte, los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana, Berger y Luckmann van a señalar lo siguiente. La realidad de la vida cotidiana es algo que comparto con otros, pero ¿cómo se experimenta a esos otros en la vida cotidiana? Una vez más, se puede distinguir aquí entre diversos modos de tal experiencia. La experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la situación cara a cara, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos, cierre comillas. Nos vamos a dar cuenta que hemos puesto en color amarillo la palabra experiencia, con el propósito de ubicar el sentido común dentro de esas experiencias. Vale decir, el sentido común reproduciría su origen, reproduciría su composición en esa experiencia. La experiencia, en la visión de Luckmann y Berger, está desarrollada, desplegada en la interacción cara a cara, en donde yo experimento a los otros en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Berger y Luckmann van a señalar lo siguiente, comillas, en la situación cara a cara, el otro se me presenta o se me aparece en una presencia, en un presente vívido que ambos compartimos. Mi aquí y ahora y el suyo gravitan continuamente uno sobre el otro, en tanto dure la situación cara a cara. El resultado es un intercambio continuo entre mi expresividad y la suya. Cierre comillas. De este extracto, que va a definir las cualidades de la interacción elemental, en donde se sostiene la experiencia y el sentido y el conocimiento de esa experiencia, vamos a rescatar que cuando Luckmann y Berger, y en términos generales, cuando la sociología que se orienta por este paradigma epistemológico que le llamamos la fenomenología, reconocen que la interacción tiene a lo menos dos niveles, un nivel espacial y un nivel temporal, entonces la interacción empieza a tener la calidad de un tipo ideal, de un modelo.
Y entonces cuando llevamos el aquí y ahora a la situación real, entonces vamos a ver que el tiempo y el espacio a veces no se coordinan de forma similar a cómo se supone que se hace. Si logramos ver esas diferencias, entonces vamos a poder reconocer distintas calidades de la interacción humana. Por el momento vamos a asumir que la interacción cara a cara, dada la situación espacial y temporal, el compartir, entonces permite que nosotros ubiquemos ahí el origen de la reproducción del sentido común y el elemento básico donde se sostiene el entramado social. Agreguemos otro elemento, comillas. En la situación cara a cara, el otro es completamente real. Esta realidad es parte de la realidad total de la vida cotidiana y en cuanto tal, masiva e imperiosa. Cierre comillas. Con esto, Berger y Luhmann quieren sostener que lo que se desarrolla entre dos personas es el contenido de la vida cotidiana. Y cuando están en esa interacción, entonces, no hay otra realidad posible que pueda alterarla. Ese encuentro, esa situación, entonces es masiva, aborda todos los sentidos de los interactuantes, e imperiosa, tiene el sentido de urgencia. Por ende, es muy común que en una situación de interacción nosotros suspendamos nuestra capacidad reflexiva y nos dejemos llevar por comprender lo que la otra persona nos quiere decir. Y entonces el otro o la otra es más real en ese aquí y ahora, en ese tiempo y en ese espacio que nosotros mismos, porque no podemos en el mismo tiempo y en el mismo espacio volver sobre lo que nosotros hacemos. Es decir, dejamos como suspendido nuestra capacidad reflexiva debido a que estamos comprometidos con la interacción. Así, vistas las cosas, parece ser que la vida cotidiana, que las interacciones habituales también son ordinarias, también son comunes, también son normales y regulares. Y es por eso que tienen la posibilidad de naturalizarse. Es decir, al ser llevados a cabo sistemáticamente, no necesitaría volver sobre la pregunta si es que son o no son eficientes. Vamos a agregar el siguiente párrafo, comillas. Por otra parte, yo aprendo al otro por medio de esquemas tipificadores aún en la situación cara a cara. Dicho de otra manera, aunque resulte comparativamente difícil imponer pautas rígidas a la interacción cara a cara, esta ya aparece pautada desde el principio si se presenta dentro de las rutinas de la vida cotidiana. Cierre comillas. Cuando agregamos con Berger y Luhmann la categoría de esquemas tipificadores, estamos también señalando que en las interacciones nosotros usamos tipos clásicos de comportamiento que podrían llegar a ser un papel, un guión o una ruta de desempeño prefabricada que nosotros deberíamos tomar para entrar a la interacción, entrar y desarrollar el encuentro con la otra persona y luego salir con facilidad y
con la obtención de los beneficios, productos o con la concreción del sentido por el cual nosotros nos relacionábamos. Entonces, con los esquemas de tipificación también estamos señalando que el sentido común tiene un ámbito prefabricado, ámbito que le podemos llamar esquemas de tipificación y que son formas de trato, órdenes para clasificar a las personas y guías de comportamiento. Si exacerbamos la idea de esquemas tipificadores y ya no solo asumimos que son posibles de implementar, de usar en personas, sino que también en tipos de interacciones, entonces vamos a llegar rápidamente a la idea de rutinas. La vida cotidiana, por tanto, tiene interacciones típicas entre personas típicas y la suma de todos esos componentes típicos constituyen las rutinas típicas. Por tanto, ya sabemos que hay días típicos y que un día típico puede ser totalmente distinto al otro día típico. Por ejemplo, sabemos lo que tenemos que hacer de lunes a viernes, típicamente, y también sabemos qué es lo que vamos a hacer un sábado y un domingo, típicamente. Y es por eso que hay cosas, prácticas, actitudes, interacciones que solamente se pueden dar, o es más lógico que se den, o es natural que sucedan, de lunes a viernes, y no así de sábado a domingo. Es posible entonces al revés, que rutinas salgan de su tipicidad y pasen a otros espacios de la vida cotidiana. Cuando eso sucede, entonces estamos enfrente de una anomalía. Y eso abre varias preguntas que la sociología, la antropología, la psicología, el trabajo social y las ciencias sociales en general tratan de explicar y comprender. Por el momento, vamos a agregar algo más. Abre comillas. Los esquemas tipificadores que intervienen en la situación cara a cara son, por supuesto, recíprocos. El otro también me aprende de manera tipificada como hombre, como chileno, como vendedor, como tipo simpático, como mapuche, como trabajador, como trabajadora. De tal modo, la mayoría de las veces mis encuentros con los otros en la vida cotidiana son típicos, en un sentido doble. Yo aprendo al otro como tipo y ambos interactuamos en una situación que de por sí es típica. Cierre comillas. Bueno, esa frase, ese párrafo, funciona a modo de síntesis de lo que hemos planteado. Me gustaría hacer una detención de contenido en la palabra aprendo que aparece ahí y en la palabra aprendo que aparece acá. Muy bien. Es importante diferenciar ese aprendo con H intercalada porque Berger y Luhmann nos están queriendo decir que nosotros incorporamos, por ejemplo, los esquemas tipificadores, es decir, los que usamos para clasificar y tratar a las demás personas y también los que usamos para tratar la interacción típica, los incorporamos dentro de nuestra forma de vida, están dentro de nosotros. No es que sean externos o que hagamos uso de ellos como si fuesen una fórmula que se vuelve independiente y que podremos recobrar como un conocimiento accesorio. Lo que nos están queriendo decir Berger y Luhmann con el aprender con H intercalada es que este sentido común, este conocimiento de la vida cotidiana,
está dentro de nosotros grabado a fuego, es decir, es algo que nos constituye como seres sociales en este contexto sociohistórico. Vamos a lograr una conclusión. La interacción social en la vida cotidiana lleva a un conjunto de informaciones típicas que nos permiten tener a la mano el orden de la realidad. Este sentido común está basado en dos ámbitos básicos o elementales. Un ámbito espacial o un nivel espacial y un ámbito temporal. El sentido común es entonces un conjunto de saberes compartidos que tienen un grado de amplitud de acuerdos, incluso se puede llamar a esos acuerdos convenciones. Este saber compartido funciona porque son eficientes para reproducir el orden que adquieren las cosas en la vida cotidiana. El orden de la vida cotidiana se produce en las interacciones, es decir, en los encuentros cara a cara. Pero, ¿qué sucede si yo no conozco a la otra persona y nunca la he tratado? Lo que va a suceder típicamente, diría Berger y Luckmann, es lo siguiente. Yo tengo que anticipar lo que va a suceder con esa persona que no conozco, para lo cual rememoro una experiencia, luego la reviso críticamente y cuando la reviso críticamente le asigno un significado, le doy una conclusión, la evalúo como buena, como mala, como enriquecedora, y entonces deja de ser experiencia por ese ejercicio reflexivo, crítico, y se constituye en acto. Luego, el conocimiento que logro de ese ejercicio reflexivo me permite a una interacción tipo y B, una persona típica. Ambos aspectos conformarán, disculpen ahí el error ortográfico, una situación típica en mi sentido, en mi imaginación, en mi ideología, en mi nivel cultural, que me está permitiendo anticipar cómo puede ser esa relación con aquel otro que no conozco. Y entonces me predispone. Por eso es que podría participar según ese conjunto de informaciones en esa interacción posible. Y llego con ese conocimiento más la emoción que supone que ese conocimiento yo lo tenga en mi reflexión. Y llego predispuesto a una interacción típica con una persona típica.
la otra persona va a hacer exactamente lo mismo. De ahí que cuando nos encontremos en el aquí y en el ahora de la interacción, ambos vamos a empezar a probar si aquello que nosotros ocupamos como un prejuicio se cumple o no se cumple. Ese ejercicio de negociación de esquemas de tipificación van a permitir un acuerdo, una convención. Por ejemplo, mira, yo pensaba que aquel sociólogo era bastante aburrido y resultó que era muy entretenido. O yo pensaba que aquella socióloga que yo no conocía era dedicada absolutamente a su trabajo, pero me fui dando cuenta que es una gran deportista, es una gran lectora y más encima produce arte. Entonces, esas convenciones que solamente se actualizan en la interacción van a ser los sustentos del conocimiento objetivo en la vida cotidiana y van a ser parte constitutiva del sentido común. Un resultado entonces es que cada individuo va a cumplir lo que él o ella sabe sobre la situación típica. Es decir, sobre las personas que típicamente van a participar y las típicas interacciones que puedan dar o desarrollar. Una vez que todo eso se coloca en ejercicio, van a haber indudablemente modificaciones. ¿Dónde se aprende el sentido común y en particular ese conocimiento que me permite tratar a las personas que no conozco? Abre comillas. Sin embargo, el individuo no nace miembro de una sociedad, nace con una predisposición hacia la socialidad y luego llega a ser miembro de una sociedad. En la vida de todo individuo, por tanto, existe verdaderamente una secuencia temporal en cuyo curso el individuo es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad. El punto de partida de este proceso lo constituye la internalización, la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí. Cierre comillas. Vamos a sostener que ese proceso de internalización tiene un nombre bastante compartido, de uso habitual dentro de las ciencias sociales en general y en la sociología en particular. Ese proceso se llama socialización. Y entonces vamos a tener una socialización en la etapa de la niñez y luego vamos a tener una socialización en las siguientes etapas. Hacemos esa división general porque nos permite asumir que la primera socialización es bastante significativa porque las personas típicas que participan ahí no solamente nos entregan el afecto y el cariño, sino que también son ellas las que seleccionan lo que nosotros tenemos que aprender.
Por tanto, nuestro conocimiento de la vida cotidiana está mediado o viene elegido por lo que hacen esas personas en la vida cotidiana que comparten con nosotros, en la etapa de la niñez. Lo relevante es que en esa etapa de la niñez, esas personas se vuelven significativas casi siempre y no tenemos ninguna posibilidad de diferenciar, sino que inmediatamente esas otras personas dejan grabado a fuego lo que nosotros internalizamos. Es por eso que el proceso de socialización y los contenidos que están en esa primera socialización van a ser bastante decidores, van a ser bastante determinantes para el desarrollo de la siguiente etapa, para los innumerables procesos de socialización que vamos a vivir. Acá abajo tú encontrarás una línea de tiempo cronológico. Esto es así porque el tiempo crono tiene un inicio y tiene un final. También podemos decir que el tiempo cronológico está puesto encima del tiempo vital. El tiempo vital parte con el nacimiento e inevitablemente termina con la muerte del ser humano. Es un tiempo que tiene una cualidad: nunca se puede detener, siempre avanza. En ese tiempo vital, nosotros tenemos experiencias significativas en la niñez, en la pubertad, en la juventud, por darle un nombre muy biológico a estas etapas cronológicas. Podemos luego ir buscando otros nombres que den cuenta de otros procesos que se viven en esa vida. Lo que queremos destacar ahora es que en estos momentos de niñez, de pubertad y de juventud, si bien es cierto, pasamos por muchas experiencias, por ejemplo, por la experiencia de la educación en el liceo, nosotros no tenemos grabadas a fuego experiencias significativas o todas las experiencias significativas que podamos haber vivido. ¿Por qué sucede esto? Porque no toda experiencia se transforma en significativa. Ahora, el papel que cumple una experiencia significativa es permitirnos rememorar y asignarle una evaluación a las experiencias para entregar una respuesta sobre el sentido del futuro y sobre el sentido de la interacción aquí y ahora. Este ejercicio de rememoración, recuérdenlo, es un ejercicio reflexivo. Por tanto, debe haber algo que nos permita detener la marcha de este tiempo vital y pensar, y reflexionar y rememorar. Es muy común entonces que esos momentos de reflexión sean hitos en la biografía de cada uno de nosotros. Y una vez que pasamos por esas verdaderas etapas iniciáticas, por esos ritos, por esos portales de paso, nosotros volvemos a esa vida cotidiana donde la capacidad reflexiva pareciese no existir. Como tú y yo vamos a ejercer la sociología, nosotros nos vamos a transformar de cierta forma en unos actores de la vida cotidiana que vamos a llegar donde las personas, las vamos a interrogar, las vamos a consultar, les vamos a ofrecer un espacio de conversación. Finalmente vamos a irrumpir sin que nadie nos haya invitado, por ejemplo, y le vamos a permitir o le vamos a exigir o sin querer le vamos a llevar a una situación de reflexión sobre un ámbito que posiblemente esa mujer o ese hombre o ese niño o ese actor social o esa organización no haya querido preguntarse.
Por tanto, nosotros como sociólogas y sociólogos cumplimos una función disruptiva dentro de la vida cotidiana y hay que tener cuidado con esa participación, porque es una manera de entregarle a la gente una posibilidad de detener la marcha y de reflexionar sobre lo que hacen. Indudablemente que esas personas lo pueden hacer todos los días, porque tienen que resolver muchos problemas o porque tienen que saltar de un mundo de la vida a otro. Pero sería interesante considerar también cuál es el papel ético de la socióloga o del sociólogo en esa participación. Socialización, comillas, puede definirse como la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad, o en un sector de él o de ella. La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez. Por medio de ella se convierte en el miembro de la sociedad. La socialización secundaria es a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de nuestra sociedad o de su sociedad. Se advierte a primera vista que la socialización primaria suele ser la más importante para el individuo y que la estructura básica de toda socialización secundaria debe asemejarse a la de la primaria. Todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva, en la cual encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y que le son impuestos. Las definiciones que los otros significantes hacen de la situación del individuo le son presentadas a este como la realidad objetiva. De este modo, él o ella nace no solo dentro de una estructura social objetiva, sino también dentro de un mundo social objetivo, los otros o las otras significantes, que mediatizan el mundo para él o para ella, lo modifican en el curso de esa mediatización. Seleccionan aspectos del mundo según la situación que ocupan dentro de la estructura social y también en virtud de su idiosincrasia individuales biográficamente arraigadas. Cierre comillas. Vamos a detenernos en explicar el mundo objetivo, que es el contenido de la socialización primaria, y vamos a entrar a una breve descripción de seleccionan aspectos del mundo según la situación que ocupan dentro de la estructura social. Para este efecto, vamos a revisar esta imagen. Esta imagen nos muestra que hay sujetos que se constituyen como tales en las interacciones. Esas interacciones producen o permiten la intersubjetividad. Y esa intersubjetividad va a lograr convenciones inherentes al campo donde ellos se encuentran en acción. Y esas son las objetividades que cumplen la función de entregarnos insumos para generar nuestras expectativas y también nos proporcionan sentidos que pueden ser, por ejemplo, atribuidos a los futuros probables, a las relaciones de amistad, al mercado de trabajo. Vamos a agregar una
un siguiente paso a esta explicación. Las interacciones de estos sujetos están llenas, plagadas de condiciones, dimensiones o variables que provienen de la forma material de existencia de cada uno de estos sujetos y serán arrastradas hacia la interacción y le darán un condimento, una perspectiva y una ruta diferente si es que se encuentra, por ejemplo, un hombre, disculpar ahí el error ortográfico, que es indígena, o un rico que vive en Santiago. Si interactúan, van a construir una intersubjetividad, es decir, van a entrar a negociar esquemas de tipificación que los va a llevar a hacer convenciones de los cuales van a reproducir, modificar una objetividad. De esa manera van a salir con expectativas sobre esa interacción y sobre el mundo que rodea esa interacción y sentidos ampliados, diversificados, que van a poder aplicar a otras zonas de su existencia. Lo mismo sucede cuando ponemos atención en las posiciones sociales que ocupan estos sujetos. Cuando estamos allí, lo que se introduce en la interacción es la jerarquía social. Y vamos a asumir que así como existen distintos mundos de la vida cotidiana, también existen distintas jerarquías inherentes a esas vidas cotidianas. Por tanto, si hay personas o sujetos que provienen de mundos o de vidas cotidianas diferentes, también entran en el juego de la negociación de las tipificaciones, estas típicas jerarquías sociales. No será lo mismo si habla sobre ciencia un músico, un científico natural o un científico social. En medio de esa interacción donde estas personas se encuentren, necesariamente van a tener que llegar a una convención que va a permitirles una objetividad. Vámonos a la zona de las vidas cotidianas, donde hemos dicho que está el sentido común. En estas vidas cotidianas, entonces, se reproduce el contenido legítimo que la comunidad que reproduce esa vida cotidiana acepta. Entenderemos entonces que si las personas comunes y corrientes habitan vidas cotidianas, los científicos y las científicas sociales también habitan una vida cotidiana. Por tanto, así como hay sentido común en lo común de las personas, también hay un sentido común en el común de los científicos. El sentido común, entonces, es una construcción de conocimientos basado en convenciones que se expresan como objetividades y que es compartido por estos sujetos históricos, materialmente determinados y que habitan siempre en jerarquías y posiciones sociales. A continuación, vamos a realizar un trabajo práctico, guiados por la pregunta: ¿qué pasa si yo comparto el tiempo con las personas, pero no el mismo espacio? Entonces, para responder esa pregunta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primer paso,
vas a leer atentamente los párrafos que vienen a continuación y que te los voy a mostrar, y que son extractos del libro y del capítulo que vamos a usar y que estamos usando para comprender desde la construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Lockwood. El capítulo donde han sido sacados estos extractos es la interacción social en la vida cotidiana. Una vez que leas y deconstruyas esos párrafos, yo de todas formas he dejado ahí algunas palabras en negritas y subrayadas para mostrarte una guía de qué es lo relevante. Una vez que tú tomes eso como punto de partida y deconstruyas el texto y lo aprendas, entonces vas a pasar a revisar el documento audiovisual, comillas, Las Niñas Araña. Es una película de 2017 que va a permitir usar lo que hemos ido planteando. Se desarrolla en Santiago de Chile y hace referencia a un grupo de 3 niñas que habitaban varios mundos de la vida y bueno, no puedo seguir contando más. Esa película la vas a encontrar en esta dirección electrónica, pero si esa dirección electrónica no funciona, tienes que colocar en el YouTube Niñas Araña y tienes que ir a la película, ¿bien? No a los documentales ni a las noticias de algún medio de comunicación, sino que a la película. El paso 3 entonces es responder las preguntas o desarrollar el objetivo planteado en un registro de campo, que va a aparecer al final de esta presentación. Las preguntas son las siguientes. Primera pregunta, ¿cuáles son los rasgos característicos de los otros significativos para las 3 niñas protagonistas? La segunda es una actividad a desarrollar. Tienes que reconocer 5 experiencias significativas que son compartidas por la mayoría de los personajes de la historia que aparece en esa película y describir cada experiencia elegida tomando en cuenta las típicas personas que ahí aparecen y las típicas interacciones que las forman. Y finalmente, tú debes adoptar una posición de observación. Tienes que ubicarte como socióloga o como sociólogo, salirte de tu papel habitual y responder la siguiente pregunta. ¿Qué acuerdos, convenciones u objetividad social es la que se reproduce cuando las protagonistas de la película desarrollan la trama? Pero es según tu posición de observación, no según lo que la película quiere mostrar, sino según tu propia posición como socióloga, como sociólogo. En esta respuesta puedes establecer más de una objetividad social. Recuerda, la objetividad social es el contenido de la socialización y también es la base del conocimiento del sentido común en la vida cotidiana. Pero, si tú tienes dudas y quieres profundizar en el asunto del cual trata este ejercicio práctico, entonces tienes que volver a este gran capítulo 2 que se llama La interacción social en la vida cotidiana del libro Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad. Y recuerda que este contenido también podrá entrar o entrará en la primera evaluación de nuestra cultura y cotidianidad. Pero lo importante es que uses eso que tú vas descubriendo. Bueno, algunas pistas para realizar el paso 1. Lee atentamente estos párrafos. Esta es una presentación grabada, por lo cual la puedes detener, pero también en el aula virtual está la presentación en PowerPoint y entonces puedes agarrar la lámina y trabajar sobre la lámina para no hacer una doble copia y así aprovechar el esfuerzo de extracto que yo he hecho del libro. Entonces tienes este primer párrafo y yo he ennegrecido algunas palabras
que desde mi punto de vista son relevantes y esas debes ocuparlas en un ejercicio de deconstrucción del texto. Esta deconstrucción nosotros la estamos viendo como la elaboración de mapas conceptuales. A continuación viene este otro extracto del libro. También te pido que hagas el mismo ejercicio, que deconstruyas el texto, es decir, que tomes estas palabras que para ti son claves y lo dispongas de una manera distinta en un mapa conceptual. Y una vez que hagas esos ejercicios, entonces te vas al documento audiovisual Niñas Arañas y miras, escuchas esa película con esos conceptos. E inmediatamente, como ya sabemos las preguntas, empiezas a trabajar el documento audiovisual desde las preguntas. Entonces vas a tener que cambiar. La invitación es a ponerse en la posición de observación. En la posición de observación, tú cambias la actitud natural, te vuelves reflexiva o reflexivo y empiezas a interrogar lo que vas viendo y escuchando. Y aquí tienes una pregunta bastante interesante, de muy fácil uso dentro del documento audiovisual. Acá tienes otra y la letra B indica un ejercicio de reconocimiento de experiencias significativas para estos personajes de la historia. No debes mirar la película como si fueses un espectador en una sala de cine, sino que debes mirar la película como socióloga y como sociólogo, es decir, con preguntas, con un marco conceptual, con una disposición a abrir y comprender aquello que está entre líneas. Importante. Recuerda que esta actividad es un trabajo práctico que debe ser hecha o hecho, pero no la envíes al docente todavía, sino que guárdala en un pendrive para que no se pierda. Y a medida que transcurran las evaluaciones, tú podrás presentar todos tus trabajos prácticos, podrán ser revisados y calificados y la nota que obtengas de esa calificación la podrás usar para reemplazar una nota que te parezca que es muy baja o que crees que puedes mejorar, o pudiese suceder que tengas algún problema y no puedas llegar a la presentación de un trabajo, y entonces estos trabajos prácticos te permitirían reparar, enmendar esa situación. Recuerda, lo importante del trabajo práctico no es la calificación, sino el aprendizaje, es decir, el uso del conocimiento que vas logrando. Muy bien, me voy a despedir en esta oportunidad. Hemos visto el sentido común y la construcción social de la vida objetiva.